Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Crónica Libre. En este episodio les traemos todo sobre la economía argentina de hoy, las pensiones y el esquema de Ponzi, los controles de precios contra la inflación y el efecto de la pandemia del gobierno en los viajes al exterior. No se pierdan este episodio, disponible en nuestro canal de YouTube. Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Libre. Mi nombre es Jack Kramer. Hoy les voy a traer toda la actualidad económica argentina. Veamos los informes del CAME, veamos el PBI argentino y también vamos a ver un nuevo impuesto que, si bien no es algo raro en Argentina, merece la pena ser comentado por la situación actual y económica que está pasando en nuestro país. A pesar de que estamos en la peor, o tal vez, ¿no?, intentando ser más tranquilo, ¿no?, una de las peores crisis de nuestra historia, se siguen poniendo impuestos en nuestro país. Impuestos, como siempre, a las mismas personas. Impuestos que se denominan solidarios. Impuestos que se denominan a las grandes fortunas. Pero preguntémonos, en este punto, ¿qué es ser una gran fortuna en nuestro país? Cuando durante este año ha salido un informe del Centro Argentino de la Mediana Empresa que dice que 9 de cada 10 negocios, comercios locales por cuadra están cerrados. 9 de cada 10 comercios argentinos por cuadra están cerrados. En un solo mes han llegado a cerrar 20 o 30% de los comercios en algunas provincias. Eso es del poco empleo privado que hay en algunas de estas provincias. Por ejemplo, en Formosa, 70% de las personas dependen del Estado y de los políticos, de alguna u otra forma, ya sea con subsidios, ya sea, robando, ya sea con algún tipo de plan social o trabajando en negro, trabajo público, etc. Hay muchísimas formas en las que se expresa la dependencia estatal en nuestro país, como ustedes saben. Sin embargo, en esta provincia con 70% de dependencia estatal llegaron a cerrar el 50% de los comercios privados, ¿no?, de los comercios, que se denominaría una gran fortuna. Por ejemplo, en Formosa, en este punto, cualquier persona con un kiosquito o una esquina puede ser una gran fortuna, ¿no? Si solamente el 10-15% en toda esa provincia pueden tener un comercio así. Y bueno, eso es algo que se puede ver según la evolución del PBI este año, el anterior. El primer trimestre del 2020 comparado con el año anterior, el mismo trimestre del 2019. Cayó 4,6%. El segundo trimestre cayó 19% el PBI. El segundo trimestre de este año comparado con el año anterior cayó 19% el PBI. Entiendan eso, 19%. El tercer trimestre cayó 10% el PBI comparado con el 2019. Antes todos criticaban una caída de 3-4 puntos del PBI, que es algo entendible, justificable y que merece ser criticado porque esa caída es provocada por las políticas del gobierno, ¿no? Sin embargo, ahora, ¿a dónde están esas personas que criticaban? Bueno, ahora estamos nosotros acá, ¿no?, criticando, y no solo criticando, sino trayéndoles esta información para que ustedes sepan y que estas elecciones que se van a transcurrir este año puedan votar mejor. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Es una información corta y poca, pero útil y que no se dice mucho. Buenas noches, espero que les haya gustado el episodio de hoy y vuelvan para el siguiente episodio. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Durante este segundo episodio de Crónica Libre voy a hablarles sobre el esquema Ponzi y las pensiones. Las pensiones de reparto se están viendo amenazadas por diversas cuestiones, como la baja tasa de natalidad, por ende de cotizantes, 2.4 en promedio a nivel global, aumento de la población adulta mayor, junto al aumento de esperanza de vida, 72.6 mundial igual, inequidad en la asignación de los montos a cotizar o en los montos de pensión a recibir, y la infaltable planificación centralizada. Sobre el primer punto, ese promedio es global, sin embargo,
Si nos concentramos en América Latina, baja un poco más, hasta el 2% según el Banco Mundial. En Costa Rica está en 1.8, país que vamos a concentrarnos un poco en cuestiones más específicas. Asociando la tasa de natalidad con el envejecimiento, encontramos que para 1970 en Costa Rica habían 32 cotizantes por cada pensionado. Representaba el 3.8 de la población. Hoy se aproxima al 10% de población los adultos mayores. Para 2050 la relación será de 3 cotizantes por cada pensionado, significando un 20.7 de la población para ese año. Ahora bien, estos son factores externos a la acción gubernamental. No pueden controlar un gobierno la tasa de natalidad, de mortalidad, de esperanza de vida. Bueno, sí puede, como lo hizo China, pero no es prudente y aún así no soluciona gran cosa. Pero cuando interfiere no lo hace de la mejor forma. Por ejemplo, en Costa Rica existen 14 regímenes de pensiones. El IBM, que es donde se jubila la mayor cantidad de personas, cerca del 80%. Otro para el Poder Judicial, para los profesores y otros complementarios que tienen empresas públicas en competencia, como los bancos y demás. El meollo de la situación es que las pensiones del IBM tienen un tope de aproximadamente $2.400. El resto de regímenes superan con creces hasta los $20.000. A su vez son catalogadas como pensiones de lujo, ya que los que las reciben no cotizaron como tal para recibir esas pensiones. Al ser un sistema tripartito, en teoría, lo que aporta el trabajador, el patrono y también el Estado, aunque este en sí sabemos que no aporta, sino que sustrae de otros lados. Esto ha provocado que el 10% del presupuesto nacional se destina al pago de pensiones, representando un 2.6 del PIB. Por añadidura, han venido problemas relacionados a ellos en las finanzas públicas, como el déficit, deuda, aumento de ellos debido a pagar diversas cuestiones, junto al uso de reservas que tiene la Caja Costarricense, que es la institución encargada de los regímenes de pensiones, bueno, del IBM específicamente, para pagar las pensiones durante estos últimos meses, más que todo, ya que a raíz de las propias medidas del gobierno, obviamente bajaron los cotizantes mensuales, aumentó un poco la informalidad y no ha permitido retomar el tiempo normal en los que está. ¿Qué alternativas tomar? Existe una amplia variedad de alternativas, de eso no cabe ninguna duda. Aumentar las edades de jubilación, las cuotas requeridas, endeudarse, emitir moneda, bajar los montos de sustitución o todos ellos juntos. Sin embargo, no podemos retirar personas a los 70, 75 años para que reciban una pensión de unos 5 o 10 años, ya que acá la esperanza de vida está rozando los 80 años. Tampoco aumentar las 300 cuotas establecidas para pensionarse en caso de no cumplir con la edad, pero tener las cuotas. Aumentar la deuda, estarlos en 70%, sería inviable. O hacer un déjà vu de la inflación que se vivió en los años 80, que no tiene muy buenos recuerdos acá. O finalmente bajar la tasa de reemplazo, que roza el 60%, así que son medidas un poco inviables que igual tarde o temprano podrían llegar a dejar de dar resultados. Ahora tomemos como referencia al mejor sistema de pensiones de América Latina. Según el índice global Melbourne-Mercer, Chile es el mejor sistema de América Latina, de los países que toma en cuenta, porque este índice toma en cuenta cerca de 40 países y Chile es el mejor ubicado de los de América Latina, y parte de la suficiencia, sustentabilidad e integridad de los sistemas de pensiones.
Por ejemplo, en Chile, cada trabajador ahorra obligatoriamente el 10% de su salario en cuentas individuales, en conocidas AFP, los fondos de pensiones, las cuales han generado un rendimiento importante, 200 mil millones de dólares, el 68.6% del PIB, del cual podemos haber notado hace unos meses cuando los chilenos tuvieron la posibilidad de retirar un 10% de sus ahorros. Esto es una situación imposible en cualquier sistema colectivo de pensiones, debido a que no existe un fondo como tal. Y de ahí la relación con el esquema Ponzi, el cual nos promete una pensión de la que no hay respaldo alguno. Y seguimos cotizando para una, pero no hay garantía. Incluso se prevé que este sistema en Costa Rica quiebre para el 2030 y se usan las reservas hasta el 2040 para pagar las pensiones. La rentabilidad promedio en Chile fue del 8%, 11-12% sumando la inflación, con una tasa de reemplazo del 80%, según el analista Axel Kaiser. Si bien podemos pensar que el sistema chileno es la panacea, todo es perfectible, y por ejemplo, un punto que podría mejorarse es la opción de dejar a la libre elección a aquellos escépticos de las AFP. Por ejemplo, hacerlo similar al sistema hongkonés, donde igual ahorran en cuentas individuales, en general también el 10%, pero no lo hacen en fondos de pensiones establecidos como tal, sino que lo hacen en aseguradoras o en bancos como un ahorro normal, para evitar las fluctuaciones que puedan tener o las regulaciones que no consideran justas. No sé si a lo mejor las comisiones salen un poco mucho mejor en una aseguradora que en una AFP. Y otro punto que tiene déficit la capitalización individual en Chile fue que se excluyó a las Fuerzas Armadas. Bueno, fue un sistema creado durante dictadura por un militar, bueno, no por un militar, pero bueno, quiso un poco congraciarse con sus compañeros, supongo, manteniendo una clase privilegiada como ocurre en los sistemas colectivos, cargando la jubilación de un pequeño grupo de la población al resto de contribuyentes. Y es acá donde lo increíble de ello es que pese a ser un grupo pequeño, la planificación centralizada aún así no es sustentable en este sistema de pensiones. Ha tenido muchos déficits y tiene que recurrir al endeudamiento para pagar esas pensiones. Y antes de finalizar, una reflexión del ya mencionado Axel Kaiser antes de emitir criterio sobre las pensiones bajas, que esto es el tema central de este topic en Chile. Hay que preguntarse cuántos años trabajó, cuántos cotizó, cuántos no cotizó, cuál es su oficio, cuál fue su sueldo, su esperanza de vida, entre otras, porque eso a veces tergiversa un poco la realidad al no existir datos concretos sobre estos temas. Bueno, hasta luego, me despido y espero disfruten este segundo episodio de Crónica Libre. Muy buena gente, espero que anden de 10. Esta semana tenemos la noticia de que el gobierno anunció un nuevo acuerdo para controlar el precio de la carne, más específicamente lo que ellos llamaron cortes populares. Según datos oficiales, los precios de las carnes acumularon el año pasado un crecimiento del 56,9% en Buenos Aires, llegando a más del 65% en otras zonas del país. El aumento se dio sobre todo en el último trimestre del año, pero más específicamente en diciembre, donde el valor se ubicó un 75% de lo que se registraba en diciembre del 2019. Y esto claramente se notó en el bolsillo de la gente, ya que lamentablemente el país cayó en diciembre pasado en su mínimo histórico respecto al consumo de carne vacuno, principalmente por la caída del poder adquisitivo y debido a una apertura hacia la carne y el pollo, que son más baratos. Por esto mismo es que el gobierno decidió avanzar hacia un mayor control.
Sí, así es, parece chiste de mal gusto, pero el gobierno vuelve a intentar hacer lo mismo. Repetir una y otra vez las mismas recetas que no funcionar. Mayor controles de precio y mayor controles en las exportaciones. Esta resolución antes nombrada fue sellada con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina ABC, una entidad que posee una veintena de frigoríficos, entre ellos los más grandes del país. El acuerdo ya entró en vigor el miércoles 3 de febrero y lo estará hasta finales de marzo. El plan es ofrecer 6 millones de kilos de carnes mensuales en 1.500 puntos diferentes de ventas de todo el país. De todas formas, el control de precios no tendrá impacto siquiera para dibujar los números del índice de precios al consumidor. En parte porque el acuerdo fue solamente con las grandes cadenas, y según los datos del IPC, 8 de cada 10 argentinos compran carne en los comercios de barrio. Además, el acuerdo solamente estará disponible los primeros 3 miércoles del mes y los fines de semana, y el organismo mide los precios solamente los días hábiles. Pero, por sobre todo, el acuerdo solamente establece 6 millones de kilos pactados, y esto equivale solamente al 3% del consumo mensual, ya que actualmente se consume los 189 millones de kilos de carne por mes. La idea es volver a precios menores a los del diciembre pasado, tal y como se ven en la lista de precios de la imagen. Además, habrá un mayor control en las exportaciones del sector. La Dirección General de Aduanas estableció precios de referencia para las exportaciones de carne vacuna deshuesada y con hueso, una medida que afecta al 80% de las exportaciones que son las realizadas a Asia. ¿Cuál es la justificación del gobierno? Buscar detectar desvíos respecto a los valores usuales para mercaderías idénticas o similares, ya que afirman que los exportadores maniobran para tributar menos. Pero lo que se olvida la titular de la aduana es que la brecha entre el dólar oficial y el blue es del más del 70%. Recordemos que en 2008 y 2009 el gobierno de Néstor Kirchner se intentó realizar lo mismo, interviniendo al mercado y poniendo cupos de exportación para contener los precios internos. ¿Cuáles fueron los resultados? Esto liquidó el stock bovino, del que todavía Argentina no pudo recuperarse ni llegar a los niveles del 2007. Todo esto generará escasez y peores productos de precio, tal y como estarán viendo en la pantalla, que son los posteados por distintos usuarios de las redes sociales, ya que es la única forma que a los empresarios les sea rentable vender a este precio las carnes. Esto puede explicarse muy sencillo, ya que al aplicarse precios máximos, el dinero que obtienen los productores a cambio no justifica el esfuerzo que implica producir dicho bien. Por lo tanto, se producirá menos, se reduce la oferta y el resultado siempre va a ser peores productos y escasez. No nos extrañaría si el gobierno quisiera ahora mejorar la calidad de la carne. Esta escasez también generaría un aumento del precio de los productos sustitutos, tal y como es el pollo y la de cerdo. Igual sería tramposo decir que el pollo subió tanto por este control de precio, ya que en realidad esta suba fue culpa de otra intervención, la intervención en la producción de maíz para que baje el precio del asado, que solo logró que aumente el precio del pollo. Muchachos, el mercado se juega con otras reglas. ¿Lo entienden o seguirá aumentando la inflación? Todos los años tenemos de las inflaciones más grandes del mundo y siempre el kirchnerismo sigue probando lo mismo. Control de precios y cerrar las exportaciones. Es una historia que se repite y que siguen justificando. Argentina está cada vez más lejos del libre mercado y por esto mismo es que nos va peor. No hay que olvidarnos que Argentina con Rusia son los únicos dos países del mundo que aplican impuestos a las exportaciones, algo que parece totalmente loco en otros lados del mundo. Y acá mismo igual. El problema lamentablemente es que la gente sigue pensando que la culpa de la suba de precios es por los empresarios, por los productores, y no se da cuenta que esto es culpa del gobierno y del Banco Central. Esto hay que hacerlo entender. Si nosotros comparamos los precios de Argentina con los de, por ejemplo, Uruguay o Chile, vemos que tenemos precios mucho más baratos, porque el problema no son los productores, es el peso que no vale nada. Así que con esto los despido, que tengan buena semana y nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Hola a todos, mi nombre es Iván Barrionuevo y yo les quiero comentar un tema que me pareció muy interesante y pasó muy desapercibido con relación al verano de este año. Si comparamos el verano del año 2020 con el actual, el del año 2021, considerando los meses fuertes de vacaciones, diciembre y enero, hubo una disminución, se redujo un 95%, es increíble, un 95% la cantidad de turistas argentinos que viajaron al exterior este año en relación al año anterior. Quiero leer correctamente los números. Y en el año 2020, en el verano correspondiente al diciembre de 2019 y enero de 2020, viajaron alrededor de 4.100.000 personas. Y este verano, diciembre
del 2020 y enero del 2021, tan solo 206.000. O sea, redondeando, un 95% menos. A mí me pareció un dato impactante. Podríamos considerar que yo creo que hay 3 factores muy determinantes, y es el primero, la pandemia, la enfermedad en sí, el riesgo de contagiarse estando en otro país. Segundo, la cuarentena, el hecho de antes de tener que salir de Argentina, tener que estar encerrado varios días, en muchos casos sin poder trabajar, o que cuando alguien llegue a su lugar de destino tenga que estar unos días en cuarentenado, o que también le pidan algún tipo de test o análisis. Creo que es el segundo punto importante a tener en cuenta. Y en tercero, por supuesto, la economía, que tal vez haya muchas personas que en años anteriores viajaban a países fuera de Argentina, a otros países fuera de Argentina, y este año su situación económica se haya visto más deteriorada. Porque hay que analizar también a qué países viajan las personas que toman vacaciones fuera. En relación al verano anterior, los primeros 3 países, de hecho los primeros 5 países a los cuales más turistas iban, eran todos limítrofes. En primer lugar Brasil, luego Paraguay, después Uruguay, Bolivia y Chile. Repito, en el verano del 2020, los 5 países más visitados por turistas argentinos eran los limítrofes. Pero este año, en el 2021, el primer país sigue siendo uno vecino, Chile. Recordamos que en el 2020 el más visitado era Brasil, pero el segundo es Estados Unidos. El tercero es otro limítrofe, Brasil, pero ya el cuarto es España. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo que suponer, en el año 2020, quienes tenían la posibilidad de ahorrar algo y tomarse vacaciones, por más mínimas que fueran en otro país, iban a países limítrofes. Y en este año solo han quedado con la posibilidad de viajar al exterior personas que antes también lo hacían, que se iban a Estados Unidos, a España. Otro país que no es limítrofe recurrente es Perú. Muy curioso, el 10º país más visitado es Panamá por los argentinos. Al respecto, la directora nacional de Migraciones dijo lo siguiente, muy interesante: es algo bueno. Si solo un 5% de la población que antes salía al exterior ahora no lo hizo, es algo positivo. La idea no es que no viajen, incluso en noviembre habíamos habilitado el ingreso de turistas a la Argentina para comenzar a normalizar el país, pero visto y considerando las nuevas cepas circulantes en países limítrofes como Brasil, nosotros queremos que los argentinos en un momento así vacacionen en el país. Sé que fue un año muy difícil, entonces si alguien necesita descansar lo puede hacer perfectamente en la Argentina y no exponerse en un lugar donde hay nuevas cepas que tienen una transmisión mucho más rápida y contagiosa. Esto lo afirmó Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación. Como dato para añadir, tengo que mencionar el programa Previaje. Fue una clase de plan de subsidios a la demanda de turistas para personas que buscasen viajar este año y compraran su paquete el año anterior. Entonces, si un ciudadano planeó viajar este año a Salta, lo que tenía que hacer era enviar un comprobante de la compra de su paquete el año pasado, y el Ministerio de Turismos y Deportes, en contacto con el Banco Nación, le iban a hacer llegar a este consumidor
una tarjeta que le iba a devolver el 50% de lo que gastó en crédito, teóricamente solo para el uso durante el año 2021 y en temas relacionados al turismo y el viaje que esta persona va a hacer. O sea, si alguien en el 2020 compró un paquete para el 2021 y gastó 50.000 pesos, envía este comprobante al Ministerio de Turismo y Deportes, y esta persona va a recibir 25.000 pesos en una tarjeta de crédito del Banco Nación para que gaste al lugar en el que viaje. Muy interesante estímulo al turismo, gracioso cuando primero esto demandaría como según los datos, unos 30 millones de pesos que la verdad habría que ver de dónde los consiguen. Y en segundo lugar, tanta inyección de dinero en un rubro en el cual el año pasado no hubo casi nada de actividad, es muy probable que acelere la inflación o el aumento de precios en esos sectores. Es más, de hecho, en los últimos números dados por el INDEC, los precios que más aumentaron fueron los relacionados al turismo, a la hotelería, a los espectáculos, justo a donde ahora van a inyectar incluso más dinero para las personas que viajan. Va a ser un resultado muy interesante de analizar lo que pase después de este intento keynesiano de incentivo al turismo argentino. Nos vemos la semana que viene con más información. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Recuerden que tanto Es Libertad como Crónica Libre se abstienen de hacer apología política, de apoyar a cualquier candidato y también de intentar favorecer con sus comentarios o noticias a cualquier partido o espacio político. Las opiniones presentadas a lo largo del presente episodio son 100% personales de cada coordinador y Es Libertad no suscribe a ellas.